Seguimos con este tema central para la comunidad, como es la marcha federal universitaria. En el día de hoy, en horas de la tarde, bueno, están estimando que va a ser mucho más masiva que la del 23 de abril. Y también, bueno, hubo, como conversábamos con el ex rector Hidalgo hace un rato, histórico, hubo una serie de embates en las últimas horas de parte de las esferas oficiales, con afirmaciones que se van cayendo, ¿no? Que terminan siendo falsas, como la del vocero presidencial, que en su momento, bueno, anunció hace horas que se ha hecho un reajuste del 70% del presupuesto, afirmación falsa por el presupuesto 2024, una prórroga del ejecutado del 2023, por ejemplo, ¿no? Con las modificaciones presupuestarias, con salarios que no están al nivel de la pobreza, como ha dicho el secretario de Educación, ¿no? Y los datos oficiales revelan una pérdida de más del 30% del salario en los últimos meses, ¿no? Y tenemos a Liliana Dilón, que es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, con nosotros, así que, bueno, gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, tu panorama de lo difícil de lo que está. La situación es compleja. Es compleja en general cuando mira uno la perspectiva y lo que ha transcurrido, no solamente este año, sino la perspectiva de lo que puede venir con un presupuesto 2025 aprobado, tal cual como el Ejecutivo lo ha puesto a disposición del Poder Legislativo y que ha empezado a discutir en cámaras, y también desde la perspectiva de un veto que lamentablemente se sigue anunciando desde el Poder Ejecutivo y desde los voceros, que ese veto que no queremos que llegue va a llegar. Entonces esa perspectiva compleja hace todavía más complicado el transitar estos últimos meses del año con un presupuesto, como bien vos decías, un reconducido. Esto significa que no tuvimos presupuesto del año pasado y que tuvimos que retrotraernos a aquello que había calculado el Ejecutivo en el 2022. Pasó un montón de tiempo desde el 2022 en términos de inflación, en términos de decrecimiento de la economía. Y bueno, entonces volver a pensar cómo seguir transitando estos días y cómo repensar un 2025 se hace absolutamente complicado. ¿Hay angustia Sí. en el personal, en los alumnos que no tienen clases, ¿no? Porque es una medida de protesta continuada? ¿Hay este sentimiento de angustia? Sí, de no certeza sobre lo que va a pasar. De incertidumbre. De incertidumbre. Esa angustia que también nos atraviesa desde los primeros meses de este año, cuando salimos a decir que con el presupuesto reconducido, sin ningún tipo de ajuste para los gastos de mantenimiento, no íbamos a poder seguir llevando a cabo nuestras funciones sustantivas. Y empezamos a trabajar muy fuertemente en cómo hacíamos para tratar de reducir algunos gastos, que claramente siempre es bueno y uno siempre celebra cualquier reducción, cualquier reflexión. Es lo mismo que nos pasa en nuestras casas, ¿no? Pero cuando empezamos a ver que eso no era suficiente, que los ajustes tarifarios o que incluso la misma escalada inflacionaria, que recién ahora ha comenzado a desacelerarse, pero no era así, esa incertidumbre sí claramente nos caló muy, muy profundo de no saber qué vamos a hacer con el primer cuatrimestre, con el segundo. Que va a llegar a fin de año un 90 y pico %, o sea que por más que haya esa desaceleración económica, ¿no? Sí, lamentablemente el último dato de inflación no va de la mano de aquello que fue anunciado por el gobierno, que esperaba un 104. Cuando el gobierno anuncia un 104% de inflación anual, estimaba que los últimos meses del año iban a implicar una desaceleración más profunda. Celebramos que el dato haya sido menor que el anterior, más allá de que algunas provincias pero celebramos que el dato sea bajo, pero se necesita que la inflación caiga todavía más, ¿no? Para cumplir con esa expectativa del gobierno cuando presenta el presupuesto 2025. ¿Y cómo toma, digamos, por ejemplo, en la vida diaria, usted encabeza la unidad académica y económica, cómo se discute, qué dicen los estudiantes, cómo está el panorama interno? ¿Hay mucha desazón en el día a día? En el día a día tratamos de tener un diálogo a través del cogobierno, ¿no? A través de los centros de estudiantes y de los consejos, del centro de estudiantes y de los consejos directivos, para poder llevar a cabo
una sensibilización. ¿Qué son los datos reales de él? ¿Qué significa que no alcanzan los gastos de funcionamiento? ¿Qué significa mantener en funcionamiento una unidad académica grande como la que tenemos nosotros? Una unidad académica abierta a la comunidad que no solamente tiene una calidad de excelencia en su enseñanza, sino también en extensión en investigación. ¿Cuánto cuesta eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que el dinero no alcanza o que es insuficiente? ¿Qué cosas se están recortando? ¿Qué cosas no se pueden afrontar? Vinculadas a las becas, vinculadas a la ciencia. Nuestro rector ha sido muy claro por ahí, con muchos números que está bien empezar a visibilizar. ¿Y qué significa también en términos de salario docente? ¿Cuánto gana un JTP, un docente que esté enfrente de una comisión a la que los mismos estudiantes están escuchando en sus clases y tratando de aprender junto con él, ¿no? A lo largo del cuatrimestre, a lo largo del año? ¿Qué significa realmente estar por debajo de la línea de la pobreza? Que un JTP simple hoy esté cobrando por debajo de los 200.000 pesos, que en verdad uno a veces piensa, ¿y esa figura qué significa? ¿Qué es un JTP? ¿Por qué es simple? Bueno, es el docente que tienen parado enfrente de su comisión. Entonces, esa sensibilización me parece que es importante, porque nosotros, los universitarios del litoral, somos muy cercanos a nuestra comunidad. Se nos ve, estamos dando clases, vamos a investigar, se sabe lo que hacemos y tenemos gestiones de puertas abiertas. Bueno, eso también tiene que ver con empezar a sensibilizar a nuestros claustros. De qué estamos hablando cuando queremos convocar a una marcha que ojalá que sea masiva hoy. Sí, además si hay unidad académica donde los presupuestos se deben analizar, es ustedes. Sí, claro. Digo, un tema muy específico. Estaba viendo en un informe oficial salarios universitarios inferiores a los otros 10 países de la región. Es decir, un salario de un docente universitario en Argentina es inferior al de Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia y después la Argentina. Sí, esa situación es así y no es de ahora. También eso es importante ponerlo sobre la mesa. El salario de los docentes universitarios, en mi caso particular tengo más de 30 años, indudablemente siempre ha sido objeto de discusión y siempre se ha puesto sobre la mesa el valor que genera el docente universitario en términos de creación de valor que luego impacta en el Producto Bruto Interno. Estamos hablando de creación a partir de una movilidad social ascendente que generan nuestros graduados y también nuestros estudiantes. Siempre ha sido discutido, pero hoy el nivel de atraso salarial que vos muy bien reflexionabas hace un ratito es muy importante y hoy también el presupuesto 2025 no plantea ningún tipo de mejora y entonces la perspectiva complica todavía más. No solamente el posible veto, sino qué pasaría con este presupuesto 2025 si se termina aprobando y el sistema universitario termina recibiendo por primera vez, y esto sí, en una serie histórica puede verse, el valor más bajo en términos de porcentaje de participación en el PBI hacia las universidades. ¿Se sienten acompañados por la sociedad civil, por los padres, los distintos sectores, ¿no? Frente, en los embates, ayer Patricia Bullrich dijo, bueno, la marcha es un cambalache, tiene carácter político. Bueno, es un poco triste a veces escuchar esos embates, porque a veces uno tiene que hablar de lo que resulta obvio, ¿no? O como vos decías recién, hay algunos embates que empiezan a caer despacito por su propio peso, porque se contrastan con la realidad. Muchas veces cuando se refuta con algún eslogan que puede ser muy marketinero y que puede sonar muy bien para un titular, pero que en realidad no tiene contenido, a veces hace que uno tenga que reflexionar o explicar o salir a dialogar a partir de decir algo que no es. Entonces eso genera un poquito de desazón también. Lo que pasa es que es un diálogo de sordos. Ese puede ser un problema, ¿no? En realidad no han encontrado un interlocutor válido y con poder de definición desde que arrancó este gobierno. Es así. Y nosotros estamos acostumbrados, nuestra universidad está acostumbrada desde los orígenes reformistas a pensar y a sentarse, a dialogar, a generar acuerdos, consensos que perduren en el tiempo como la construcción de todo lo colectivo. Forma parte de nuestra génesis. Ese diálogo de sordos es lo que genera un poquito de frustración o decepción. ¿Han notado la renuncia de docentes, por ejemplo, ante este problema salarial? Sí, digamos, porque, en la materia de ustedes además hay muchos profesionales que les gusta la docencia, lo toman, pero digo, hay otros que se dedican exclusivamente y que saben que no les alcanza. Sí, es un rotundo sí a tu pregunta. En todas las áreas.
desde las matemáticas hasta las áreas contables, incluso en algunos casos hasta las áreas de administración. Son docentes que encuentran en la actividad privada o en otra actividad pública una remuneración mayor. No es muy difícil encontrar una remuneración mayor a los 200.000 pesos en el caso de un JTP Simple, que es el docente que recién inicia sin antigüedad, y entonces hay recursos que son móviles y que están generando un desmantelamiento, que es algo que nos preocupa. Nuestro rector hablaba hacía una analogía con el puente carretero, ¿no? Puente carretero que hoy a los ciudadanos de Santo Tomé, y me toca muy de cerca, nos genera un trastorno muy fuerte, ¿no? Pero en verdad no es que se cae un día para el otro, no es que se agrieta un día para el otro, fue una sistemática política de dejar estar ese puente sin hacer inversión, sin hacer mantenimiento, sin pensar en otro puente. Y hoy nos encontramos con un problema que tiene una solución, probablemente parcial o no, pero que va a demandar mucho más tiempo. Lo mismo sucede con algunas decisiones que se toman con el dejar hacer. Y después es muy difícil reconstruir una planta docente que ha quedado sin renovación, porque aquellos que somos más antiguos en la planta docente nos quedamos porque hoy estamos cumpliendo circunstancialmente otras funciones o porque tenemos otra realidad, pero en verdad sin esa renovación, sin ese volver a pensar cómo se dictan los contenidos, sin esa reflexión nueva, es muy complicado volver a pensar. Eso nos pasa. Un recurso humano es central. Los recursos humanos son absolutamente importantes en cualquier organización. Claro. Entonces, eso es un claro sí. Y no solamente nos pasa con eso, sino que nos pasa con aquellos docentes que podrían estar cercanos a dedicarse a la investigación y que no lo pueden hacer por falta de incentivo, con los estudiantes que cerca a graduarse podrían empezar a trabajar con nosotros en la docencia, y eso nos cuesta muchísimo hoy. Liliana, vos como estudiosa de la economía, ¿no? ¿Este es un problema económico, de cuidar el equilibrio fiscal, o es un problema ideológico? Es un problema ideológico político. ¿Ideológico político? A ver, claramente cuidar el equilibrio fiscal también es un tema ideológico político que en realidad tiene que ver con una economía sana. Gastar más de lo que se tiene no resulta factible a lo largo del tiempo, porque eso significa recurrir a las fuentes de financiamiento del sector público cuando tiene déficit, que básicamente son tres. Vender activos y entonces las privatizaciones que hoy vuelven a empezar a sonar, pero no ya para cubrir un déficit, sino como una política, ¿no? De un Estado que empieza a achicarse en la mirada que tiene el gobierno. La emisión, que bueno, claramente ya nos ha traído muchos problemas vinculados a un crecimiento de precios que se sostienen sobre la inflación, y el tercero es el endeudamiento. Ese endeudamiento, cuando se genera permanentemente y en lugar de cancelarse se vuelve a refinanciar, que es la historia que venimos atravesando desde hace muchísimas décadas, también resulta no sostenible, ¿no? Si quiero tratar de darle confiabilidad al país, si quiero tratar de que las inversiones finalmente vengan y generen empleo y que los capitales nacionales se queden en el país para poder hacer crecer la economía, es complicado. Ahora, habiendo definido que no necesito y que no puedo seguir teniendo déficit en el corto plazo, porque vos podés tener déficit por una situación circunstancial y luego un superávit que lo vaya compensando y entonces tengas como una línea en la cual eso se compense, la decisión de reducir, de achicar, es una decisión política, claramente. Sí, se da también la circunstancia de que la Argentina invierte en ciencia y tecnología y nuestros investigadores se van afuera, desarrollan el producto y después lo tenemos que comprar más caro nosotros. Eso es así. Poníamos el ejemplo de los medicamentos, por ejemplo, donde en la Argentina son más caros que en España o en Estados Unidos, por ejemplo, hasta un 1000%, ¿no? El éxodo de nuestros jóvenes egresados de nuestras universidades es cada vez mayor. Y eso también nos tiene que interpelar como sociedad en general, ¿no? Estos estudiantes o estos egresados que no están viendo una perspectiva y que se están yendo. Nos pasa todos los días. Tenemos conocidos, hijos, familia, que están teniendo esta salida hacia afuera. Eso también nos tiene que interpelar. Por eso también habla del desmantelamiento, ¿no? Hay cuestiones que hay que cuidar. La ciencia, la educación, nuestro sistema universitario que es prestigioso a nivel mundial. Ni hablar de la jerarquía que tiene la Universidad Nacional del Litoral en el territorio. Es importante y pareciera que eso no se ve. Pareciera que el gobierno lo toma, no lo considera. Hablabas de movilidad social. A ver, José Luis Moya, si estamos atentos, una anécdota, ¿no?
y esto lo vamos a hacer público porque lo hizo público en su momento en una entrevista el propio decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, fue decano de la Facultad de Ciencias, Javier Haga, ¿no? Es decir, ¿cómo llega, por ejemplo, Javier Haga a Santa Fe, ¿no? Vamos a escuchar un minuto. En lo personal, ¿cómo llega a este lugar tan histórico, ¿no?, del país? Con 17 años, Sí. proveniente de la ciudad de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos, hijo de un mecánico y de una enfermera, de una familia con muchos esfuerzos. Ajá. Primera generación que llega a la universidad. Ni la familia de mi papá ni la familia de mi mamá llegaron a la universidad. Y yo fui uno de los 3 hermanos. Había que mandar a uno, podían sostener y hacer el esfuerzo por uno. Y bueno, tuve la suerte y por eso estoy eternamente agradecido con mis padres y con mis hermanos también. O sea, todavía existía aquella movilidad social. Mi hijo, el doctor, era una... Por ejemplo, ¿no? Tuvieron que prácticamente sortear quién iba a estudiar. Emociona. ¿no? Emociona. Eso sigue pasando hoy. Emociona, ¿no? Porque hijo de un... y lo dice él, ¿no? Hijo de un mecánico y de una enfermera que tenían que... eran 3 hermanos y uno tenía que estudiar porque los otros no podían. Es la historia de mucha gente del interior, digamos. ¿Cuántos de nosotros, nuestros abuelos, algunos de nuestros abuelos eran analfabetos? Fue analfabeto. Pues, Sigue pasando hoy. Claro, Tenemos unas anécdotas. Una cosa es vivir en Santa Fe muchas veces, o en Rosario, o capital de la universidad, de cerca, también, vivir en tu casa. No, sí, pero no es lo mismo que venir a alquilar. Digamos, y hay historias de vida de estudiantes que las escuchás de esas épocas, donde, bueno. Después otro tema, también que lo abordamos esta mañana, era, bueno, otro de los embates, bueno, no se sabe cuántos alumnos regulares hay, se inventan alumnos, cuántos años están para terminar una carrera. Hay que recordar que muchos alumnos trabajan para estudiar, para poder estudiar. Yo trabajé simultáneamente trabajaba y estudiaba, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pero ¿cuántos alumnos trabajan también? Bueno, depende del ciclo. Sí, en sí. el caso del ingreso, estos 2 últimos años vemos que más ingresantes estudian en el inicio de la carrera. En general lo que se veía era que algunos estudiantes que no tenían recursos accedían a nuestros programas de becas de la universidad y a partir de ahí el primer año fundamentalmente era un primer año en el que bueno estaban recién siendo inmersos en el sistema universitario y estaban recién aprendiendo de cómo funciona el sistema en general, de cómo conocerse a ellos mismos después de haber atravesado una escuela secundaria que genera por ahí ciertas diferencias con el sentir universitario. Entonces el primer año no estaba pasando y recién empezaban a trabajar a partir promediando el segundo, tercero, cuarto y quinto era más. Pero sí hay un gran porcentaje de estudiantes que trabajan independientemente de lo que llamamos trabajar. Trabajar no necesariamente son 8 horas, 5 días a la semana, sino que puede haber determinadas formas de trabajo o de horas que estén vinculadas a alguna remuneración, probablemente no formal, que les quiten horas a lo que sería un estudiante de dedicación exclusiva, por decirlo de alguna manera. Pero eso sigue trabajando, sigue funcionando. Además, esa afirmación es desconocer la lógica del universitario. ¿Qué significa ser regular? Porque la definición de regularidad tiene que ver con la condición ante una materia. Bueno, es muy normal que haya estudiantes que rinden determinadas materias libres, o porque les ha caducado su regularidad, o porque deciden no rendirlas en condición de regular. Soy un ejemplo absoluto de eso, he rendido muchas materias como libre en la facultad, y eso no me ha hecho menos estudiante. De hecho, he asistido muy regularmente a la facultad, pero mi característica no era libre. Digamos, esas frases que yo te decía recién, por ahí más marketineras, o esos eslogans que no tienen sustento, o que el sustento denota una falta de conocimiento de cómo funcionan las facultades y el sistema, pero que tienen por objetivo deslegitimar el reclamo o tirar hacia otro lado la pelota, generan un poco de desazón cuando se tiene que empezar a explicar lo que es obvio. Respecto de la movilidad social ascendente, todavía seguimos teniendo y nos emociona muy profundamente la primera generación que hace muchísimo esfuerzo y nosotros acompañamos institucionalmente. Así que eso en verdad sigue existiendo. El hijo de o la persona que no tiene probabilidades o que
muchas veces sus abuelos, igual que en el caso de Javier, han sido analfabetos y no solamente acceden a la facultad, sino que tienen programas de becas e incluso de doble titulación, como es el caso de que nos está pasando justamente ahora en la Facultad de Ciencias Económicas, estudiantes que han podido acceder a nuestro programa de doble titulación con Alemania y que están prontos a viajar a ese país para poder obtener el título, tanto el nuestro como el título en las universidades alemanas. Es un claro ejemplo de cómo la gestión de los fondos públicos está haciendo hincapié en aquello que tiene que hacer hincapié, y es justamente permitir que la educación sea absolutamente transformadora. Liliana, gracias por la visita, muy amable. Por la invitación, gracias. Liliana Dilón es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Litoral. ¿Vas a estar en la marcha esta tarde? Por supuesto, convocamos a toda la comunidad en la explanada de Rectorado para luego marchar a Boulevard y Vittori.